que así están respirando bien, se sienten ahogados. Ellos toman mucho aire y dicen que están ahogados, que no les está entrando el aire, es por eso, porque como tal no están oxigenando bien el organismo, por eso se empiezan a poner cianóticos. Y son pacientes que no soportan muy bien estar totalmente de cúbito supino, de cúbito prono, o sea, no pueden estar completamente acostados, porque lo mismo, sienten que se ahogan mucho. Entonces la única diferencia de los pacientes de vena cava versus los de compresión medular es que generalmente en la simulación se les coloca el plano inclinado debajo, se intentan, digamos, levantar un poquito con algún soporte personalizado para que no queden totalmente acostados sobre la camilla, sino con un poco de inclinación y pues que los ayude a soportar el tiempo de la terapia, ¿listo? Esa es la única diferencia entre los dos. Y patológicamente entonces lo mismo, es una masa de mediastino que comprime la cava, o sea, no tiene ninguna cosa adicional. Puede ser metástasis, puede ser un tumor primario. Lo único que importa ahí es que la masa está comprimiendo la vena cava, ¿listo? No importa el tipo de lesión que sea. Generalmente en este tipo de lesiones se dan dosis altas, dosis paliativas, que son dosis relativamente altas, por encima de 300 centígrados por día, en 10 fracciones o 400 en 5 fracciones, ¿listo? Entonces son dosis paliativas, lo mismo que uno le daría un tratamiento paliativo de hueso, por ejemplo, es lo que se va a emplear en estos casos. ¿Por qué esa dosis? Porque la idea es que sea una dosis que genere muerte celular muy rápido para que la masa empiece a disminuir. O sea, lo que importa ahí es que el paciente, la masa disminuya lo más rápido posible y revertir el efecto de la compresión, sea en vena cava o sea en el canal medular. Entonces, como tal, ahora sí hablando únicamente de la compresión medular, decimos que es un evento terminal, son pacientes con una media de vida menor a 6 meses, o sea, es un paciente netamente terminal. 5% de los pacientes con cáncer pueden llegar hasta este punto. No todos los pacientes pues, van a llegar a una compresión medular. Se considera una emergencia médica que se maneja con radioterapia, generalmente el manejo de radioterapia, ahorita vemos cuáles son los otros tipos de manejo, pero digamos que uno de los que mejor funciona es la radioterapia. Y muy importante, el pronóstico varía dependiendo del estado del paciente en el momento de la intervención, o sea, que tan rápido se diagnostica y se interviene el paciente desde el momento que se detecta la compresión medular. Síntomas importantes, déficit neurológico, se nota mucho en la movilidad del paciente. Y dos, cuando ya está mucho más avanzada la compresión medular, el control del esfínter, el paciente pierde, digamos, repentinamente el control del esfínter. Entonces, ¿cuáles son los signos, por ejemplo, de alerta temprana? El paciente empieza a sentir hormigueo en las manos, hormigueo en los pies, empieza a sentir hormigueo en los brazos, miembro superior, miembro inferior, dependiendo del nivel de la compresión, pues en dónde va a sentir el hormigueo, ¿no? Y molestia para estar de pie. Entonces es un paciente que obviamente si tiene una metástasis a nivel de la columna, pues digamos que el simple hecho de estar de pie está generando más peso sobre la columna y pues le va a generar incomodidad. Muchas veces los síntomas aumentan cuando el paciente está de pie, entonces eso también es un indicador importante. Ahora, ¿qué tipos de cáncer son los que hacen generalmente metástasis a hueso? No a columna, sino a hueso como tal, ¿no? Ya es también por eso solo el 5% de los pacientes llegan a una compresión medular, porque también depende de la probabilidad pues que la metástasis sea en un cuerpo vertebral. Entonces los más comunes son próstata, pulmón y mama. Adicional a eso, pues digamos que el hueso es como el número uno hacia donde primero hacen metástasis la mayoría de tipos de tumores. Pero tenemos otros órganos que igual ustedes creo que en las exposiciones tal vez lo abarquen, pero digamos que los órganos predilectos para hacer metástasis son los pulmones, el cerebro y los huesos, ¿listo? Entonces, en pulmón, por ejemplo, al que ahí está relacionado el pulmón, aquí es hablando como si fuera el cáncer primario, o sea, de pulmón. Pero en realidad muchas de las lesiones pulmonares que se diagnostican en los pacientes son por metástasis. O sea, lo más hacen pulmones generalmente, digamos que la primera sospecha es metástasis. Masas cerebrales, la primera sospecha es metástasis. ¿Listo? Nunca uno asume que el tumor primario sea originado en ese órgano. Entre el 85 al 90% de los casos de compresión medular se deben a metástasis vertebral y el 10%, únicamente el 10% a masas extradurales, o sea, masas que se generan en el sistema nervioso central. Entonces aquí vemos muy por encima anatomía del cuerpo vertebral. Entonces, ¿qué nos importa? Pues el cuerpo vertebral, el disco vertebral y como tal el canal medular.
Entonces tenemos este espacio que es el de... dice puntero es este. Entonces este es de canal medular, supuestamente pues ahí vemos como tal la médula debería pasar, ¿no? Por ese canal, esa es la función de canal medular, únicamente proteger el paso de la médula. Aquí vemos que ese espacio pues está normal y aquí vemos lo que pasa en el caso de una estenosis y aquí pues sería digamos que múltiples masas que se están generando o muchas veces la metástasis empieza a generar masas que van hacia el interior del cuerpo del canal medular, perdón, o muchas veces, que es lo más común, se dan fracturas del disco vertebral, del cuerpo vertebral y las fracturas empiezan a desplazar hacia la médula. ¿Cuál es el diagnóstico? Siempre se depende del diagnóstico por imágenes. Entonces, sí o sí, usted necesita imágenes diagnósticas. Puede que el paciente tenga todos los síntomas que sean indicativos de la compresión medular, pero sin una confirmación por imágenes diagnósticas, pues no se va a saber el nivel de la compresión, qué tan avanzada está y pues cómo intervenir correctamente a ese paciente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la parte superior, un paciente, bueno, este sí está en la mala, aquí vemos un corte axial de tórax. Vemos que la masa totalmente destruyó el disco vertebral y pues ahí se alcanza a ver que la masa, a pesar de que, aparte de que destruyó el disco vertebral, el cuerpo vertebral, siguió creciendo y pues está comprimiendo como tal el canal medular. Y aquí lo vemos en un corte sagital, pues digamos que se ve un poco menos traumático que en el axial, pero pues se evidencia claramente la compresión del canal medular. Un paciente como este, por ejemplo, pues va a perder de la movilidad del cuello hacia abajo, ¿no? Pierde control de esfínteres, pierde todo. Y el segundo caso, no tan tenaz como el primero, entonces aquí ya vemos es una imagen de resonancia magnética y vemos una masa extradural, entonces la masa se generó como tal dentro del canal medular. No es una fractura ósea, no es una masa en los huesos, sino como tal fue una masa que se originó dentro del canal medular. Y pues aquí vemos que no ha comprimido totalmente el canal medular, entonces lo más seguro es que este paciente todavía, digamos, tenga movilidad desde el punto de la compresión hacia abajo, pero ya tiene comprometidas las funciones motoras, entonces ya no puede, por ejemplo, mover bien las piernas, no controla bien esfínteres, el hormigueo o dolor, a veces sienten como lantetazos o agujetazos en la zona, digamos, comprometida directamente por la compresión, por el bloqueo del canal medular. Aquí vemos el mismo corte, solo que el mismo paciente, pero en otra secuencia de imagen. Ahora, ¿qué tan común es que se vean afectados los distintos segmentos de la columna? Entonces vemos que el más común es la columna torácica, porque pues es la más grande. O sea, básicamente esa es la única razón por la que es la más predilecta para hacer este tipo de patología. Vemos que la cervical es la menos afectada, solo el 7% de probabilidad, torácica el 70% y lumbar el 20%. Y muy rara vez se da un paciente que tenga compresión en un segundo punto. Acá hace referencia con eso, pues alguien que sea tan de malas que, un ejemplo, tenga compresión aquí en la última lumbar, pero tenga una T12 también. Es muy raro, pero pues puede pasar. Entonces, a nivel clínico, ¿cuáles son las manifestaciones? Primero, síntomas neurológicos, de los que ya hablamos un poquito. El aumento progresivo es un paciente que en cuestión de horas, digamos que se nota mucho el avance de la patología. Entonces, lo que les decía, un ejemplo, el paciente se despertó hoy por la mañana con hormigueo en las manos y en la tarde ya no las puede mover. O sea, así de rápido es el aumento de la sintomatología por la compresión. Y el dolor aumenta en bipedestación, lo que les decía, el paciente pues en el momento de ponerse de pie, como va a tener más carga en la columna, va a aumentar el dolor, los síntomas de la patología. Hallazgos motores, de los que ya hablamos también, se dan del 60 al 85% de los casos. Y tenemos alteraciones del movimiento y los reflejos del paciente. Obviamente pues eso hace referencia también a todo el compromiso neurológico que está manifestando. A nivel sensitivo, entonces tenemos parestesias, el paciente o que no siente una parte del cuerpo o que de un momento a otro no la puede mover. Alteraciones en la sensibilidad de la zona comprometida, que también ya se los hablé anteriormente. Y muy importante, la alteración del control de esfínteres. Aquí nos dicen que es un hallazgo tardío. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se pierde el control de esfínteres es porque ya la compresión pues fue total. O sea, el paciente ya perdió la movilidad de ahí hacia abajo. No significa que no sea reversible, sino que pues clínicamente el paciente se detectó la compresión ya en un estadio avanzado. Entonces, presentación clínica. Ya hablamos de los síntomas, ahora clínicamente.
Nos importa que la eficacia del tratamiento está relacionada con el estado neurológico del paciente al momento de ingresar al servicio de urgencias. Lo ideal es reconocer el síndrome de compresión medular antes de que el daño sea severo, que es pues cuando ya el bloqueo es total del canal medular. Y algo importante es que la mayoría de pacientes no caminan al momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque generalmente uno espera que se manifiesten mucho los síntomas antes de acudir al servicio de urgencias. Diagnóstico: 2/3 de los pacientes tienen hallazgos radiológicos, siempre dependemos de imágenes diagnósticas. En el 83% de los casos, se detectan las metástasis por imágenes. Entonces sí o sí dependemos de imágenes, ya depende pues, del centro en el que el paciente lo están atendiendo, qué tan buena o qué tan mala sea la calidad de las imágenes, ¿no? O qué tipo de imágenes le hagamos. Lo ideal es tomografía que da muy buena resolución pues, de la parte ósea y es más útil que la radiología convencional y pues es menos costoso y menos lleno que un servicio de resonancia magnética. Entonces, tratamiento. En el caso de la compresión medular hay 3 tipos de tratamiento. El objetivo del tratamiento siempre es la recuperación o preservación de la función neurológica del paciente. ¿Por qué no decimos curación? Pues porque ya dijimos que es un paciente terminal, ¿no? Entonces no lo vamos a curar, sino lo único que vamos a hacer es impedir pues, que haya como tal un corte del canal medular y el paciente pierda totalmente la funcionalidad. Entonces, objetivo: recuperar o preservar la función neurológica, darle nuevamente estabilidad a la columna y el alivio del dolor del paciente. Acuérdense que si ya vamos a hablar de la generalidad de radioterapia, ¿no? Tenemos tratamientos curativos o paliativos, ¿cierto? Un paciente terminal se considera un paciente paliativo, y un paciente paliativo lo único que buscamos es que aliviar el dolor. Pero en general, no solo con el dolor, sino con los síntomas en general que se le busca. Calidad de vida. ¿Cómo? Calidad de vida. Calidad de vida. Entonces lo único que se le busca al paciente es mejorarle la calidad de vida, pues ya no lo vamos a curar, darle una buena calidad de vida mientras pues se va para más allá. Entonces el alivio del dolor pues es muy importante dentro de esto. Además que los pacientes terminales generalmente generan digamos que alguna resistencia a los fármacos para el dolor. ¿Por qué? Pues porque como comienzan a tomar tantos fármacos, generalmente muy fuertes, el cuerpo se va, digamos que de alguna forma acostumbrando, los va asimilando cada vez más y por lo tanto el paciente tiene que llegar a dosis muy altas de medicamentos. Por lo tanto, pues digamos que en el caso de un dolor generado por una compresión medular, prácticamente ningún medicamento le va a aliviar el dolor. Entonces sí o sí toca intervenirlo de alguna otra manera. ¿Qué se hace para el manejo del síndrome de compresión medular? Entonces tenemos uso de corticoides, inmovilización, cirugía y radioterapia. Entonces a nivel de cirugía, lo que se hace es una laminectomía. No se ha demostrado mayor beneficio de la laminectomía más radioterapia que utilizar simplemente radioterapia. Por lo tanto, pues las dos combinadas me da lo mismo que usar solo radio, lo ideal sería usar solo radio, ¿no? ¿Qué es la laminectomía? Entonces básicamente lo único que hacen es quitar atrás las apófisis espinosas, obviamente por cirugía, y al quitar las apófisis espinosas, pues ¿qué están haciendo? Liberando aquí atrás un espacio grande para el canal medular y pues dejar que la médula, digamos que un poquito, pues se libere de donde está contenida y se quite de una la compresión. Obviamente pues esto tiene también sus riesgos, ¿no? Que en el momento de la cirugía acaben de cortar el canal medular si la compresión ya está muy marcada. Entonces aquí vemos ya un cuadro un poquito más detallado de los tipos de tratamiento. Entonces la primera sugerencia que tenemos aquí es el uso de corticoides. Entonces pues los corticoides son medicamentos antiinflamatorios. El gran problema de esto es que pues no es una solución definitiva y generalmente tiene que estar complementado con la cirugía o con la radioterapia. Entonces es una solución, digamos que pasajera para los primeros síntomas del paciente. Tenemos la cirugía, entonces también depende de la compresión pues que esté bueno, cirugía cuando el nivel en donde está la compresión ha sido irradiado previamente. Entonces el paciente ya le tiene radioterapia, la radioterapia creo que ustedes tal vez lo vieron, pero uno no puede volver a irradiar en el mismo sitio, ¿sí? ¿O no? Exacto. Entonces, el daño biológico que genera la radiación ionizante en general, no solo en radioterapia, es acumulativo, ¿sí? Entonces, no podemos, si un paciente recibe un ejemplo, radioterapia de próstata, no se le puede volver a irradiar la próstata con la misma dosis. Si un paciente, bueno, más común, los pacientes de metástasis óseas, por ejemplo, entonces tenía una metástasis en el fémur izquierdo, recibió radioterapia y a los 6 meses recayó nuevamente, tiene otra metástasis en el fémur, ya no se puede irradiar con la misma técnica,
porque el daño acumulado en el tejido óseo como tal y en los tejidos sanos que están alrededor del fémur no se puede borrar, el daño es acumulativo. Entonces toca buscar otras formas de irradiar a ese paciente. Generalmente lo que se hace, un ejemplo, es una radiocirugía únicamente en el punto donde está la masa, pues donde el paciente tiene la recaída, o si ya se irradió y la masa es muy grande, la recaída fue muy, digamos, muy abrupta, entonces ya el manejo es otro. Entonces quimio o fármacos, pero ya radioterapia nuevamente no se puede hacer. Entonces aquí nos dicen que la cirugía es un método de tratamiento en caso de que el paciente ya haya sido irradiado con radioterapia. Segundo, progresión en curso de radioterapia. Entonces es un paciente que ya está en radioterapia, pero la compresión medular sigue avanzando, ¿cierto? Con el procedimiento de radioterapia no para la compresión, entonces toca llevarla a la minectomía de urgencia también. Clínica rápidamente. No, de este lado. Bueno, algo importante que no sirve mucho, pero es histológicamente en el momento de la cirugía, pues la ventaja, entre comillas, es poder sacar una muestra histológica del paciente, identificar qué tipo de metástasis es, pero pues muchas veces un paciente terminal ya se sabe de dónde viene la metástasis. Entonces no es, digamos que esto no es un plus muy grande. Y también columna inestable o fractura patológica. Esto hace referencia a este tipo, pues, de intervenciones quirúrgicas, donde lo que se hace es al paciente, como vemos en este caso, si tenemos una fractura del disco del cuerpo vertebral, lo que se hace en la cirugía es mediante material de osteosíntesis, pues buscar liberar la carga de ese disco vertebral y pues digamos que anclar la carga en otra parte de la columna. Entonces es nuevamente buscar estabilidad de la columna. Ahí no están abordando como tal la compresión, sino buscando la estabilidad de la columna del paciente. Radioterapia, necesitamos una confirmación histológica, lo que les decía, ya se sabe pues, por la historia clínica del paciente de dónde viene la metástasis, y la columna estable. En algunos casos se hace después de la cirugía, como complemento a la cirugía, y la quimioterapia, que es muy poco común, entonces este se hace combinado con tumores quimiosensibles o exclusivo en caso de progresión tras cirugía o radioterapia. Entonces cuando ya hicieron cirugía, radioterapia y la lesión sigue avanzando, se le envía quimioterapia. O sea, es un complemento a estas otras dos. Pero generalmente digamos que el método predilecto va a ser la radioterapia. Sobre todo pues por la posibilidad de abordar al paciente rápidamente y ser un procedimiento no invasivo. Entonces, en la radioterapia decimos, en los tratamientos convencionales generalmente se incluyen dos cuerpos vertebrales por encima y por debajo del punto donde está el compromiso por la enfermedad. La profundidad de la lesión generalmente se determina mediante resonancia magnética nuclear. Entonces aquí nos damos cuenta que pues, lo más común es de 5 a 6 centímetros en el caso de columna cervical y torácica, 8 a 10 centímetros en el caso de la columna lumbar, pues eso ya sabemos que también es por las curvaturas anatómicas normales que tiene la columna. Y hablamos de un tratamiento hipofraccionado. ¿Qué es hipofraccionamiento? Pues dar dosis en el menor número de terapias posibles. Entonces, generalmente hipofraccionamiento es el método predilecto para metástasis o para tratamientos paliativos. Este es un tratamiento pues, paliativo porque estamos hablando de un paciente terminal. Tenemos 30 Grays divididos en 10 fracciones, o sea, 3 Grays por día. O 20 Grays divididos en 5 fracciones, o sea, 4 Grays por día. Aquí vemos el ejemplo de un paciente. Entonces, esta es la hoja de simulación. Ustedes vieron simulación el semestre pasado, ¿cierto? Sí. ¿Vieron qué va en una hoja de simulación? No. Listo, entonces, ¿cuál es la labor? Bueno, es el tema de ahorita, pero ¿qué hace el tecnólogo de simulación en radioterapia? ¿Qué es la simulación? Pues, ubicar al paciente El posicionamiento del paciente. ¿Para qué? antes de iniciar el tratamiento. ¿Pero para qué? Planear. Para la colocar las planeación. fiducias. Entonces, las fiducias solo me sirven para la planeación, no tienen ninguna otra función, sino ayudarme para cuál es el corte cero en la planeación. Para eso es para lo único que sirven las fiducias. Si no tuviera fiducias, ¿qué hago yo? Pues tomar imágenes y simplemente con hacer coincidir las imágenes, pues puedo ubicar al paciente. Segundo, inmovilización. Entonces, definir la posición en la que voy a irradiar al paciente, y esa es la misma posición en la que quedó simulado, es como tienen que irradiarlo todos los días. Que si al tecnólogo se le ocurrió que esta señora quedó con un brazo arriba y uno abajo, pues de malas, así tengo que irradiarla todos los días porque así quedó simulada, ¿listo? Entonces, pues el tecnólogo que está en simulación
tiene que tener cierto conocimiento de localización del paciente, tiene que saber de radioterapia para saber cómo se irradia un paciente según el tipo de patología y escoger pues correctamente los métodos de inmovilización, ¿no? Entonces, en el caso de esta señora que tiene una metástasis, una compresión medular, perdón, a nivel de T9, T10, entonces pues lo ideal es que quede con los brazos arriba. ¿Por qué con los brazos arriba? ¿Por qué creen? Porque se va a irradiar el pecho. ¿Y qué tienen que ver los brazos con el Pues pecho? obstruiría el haz de rayos X. Pero si los brazos los dejan a los lados, No, porque ahí taparía pues, ¿qué tapa? pues la columna, ¿no? Porque va a poner los brazos acá. ¿Y cómo le hace irradiar tú la columna a la señora? ¿Ella qué tiene? Bueno, Tiene una compresión medular de Ah, 9T10, aquí dice. Para despejar. Aquí dice, me mandaron técnica IMRT, dosis de 400, 5 fracciones, o sea, 20 Gray. Entonces, porque el tecnólogo dice, vamos a ubicarla con los brazos arriba. Para despejar. De 9T10 más o menos, ¿dónde es? Acá. Como por detrás de la parte inferior del esternón, ¿cierto? En la espalda. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo dejo los brazos a los lados? Pues, ¿En qué me influye? ¿Se puede o no se puede? pues no, porque No, ¿Por qué no se puede? pues las Por- Por la radiación, por los no, cortes. por lateral. Vamos a quitar aquí. ¿Cómo irradiarán ustedes un paciente en la columna? pues lateralmente, ¿no? Pues por lo que Por lateral. se da un acceso más abierto, por decirlo así, hacia la columna. Si se hace de frente, pues irradiaría todos los órganos que van primero que él, ¿no? Entonces, listo, ¿qué dice que lateral? ¿Todos dijeron que lateral? Entonces vamos a suponer que ese cuerpo vertebral que está allá es esta es la lesión, ¿cierto? Pues ahí es donde está la compresión medular. Entonces, si yo lo voy a irradiar con campos laterales, ¿le irradian con campos laterales lado y lado o solo por un lado? por No, No, pues como quieran. no sé. Como quieran. Uno en radioterapia puede Bueno, mirar por los como dos. quiera y luego mirar qué tan bien o qué tan mal está hecho. Cuando traiga el computador miramos. Pero uno puede inventarse cualquier estupidez y luego mirar si le quedó muy bien o muy mal. Entonces digamos que ahí, listo, lo voy a irradiar lateral derecho. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que tiene que traspasar la radiación desde acá hasta acá? Entonces tiene que recibir el 100% de la dosis del paciente primero. en el cuerpo. en el cuerpo. En el cuerpo vertebral, ¿cierto? Y habíamos dicho que si era técnica convencional, es 2 cuerpos por encima y 2 cuerpos por debajo. Exacto. O sea, en realidad lo que voy a irradiar es todo esto. ¿Cierto? Entonces, si meto yo unas lateral que me tiene que llegar hasta acá, ¿cuánto tiene uno más o menos de ancho? Desde el centro hasta acá, por ahí 25 centímetros. Rayos. Ok. Supongamos, 20. Listo, 20. 20. Entonces, las curvas de atenuación para unas de 6 megavoltios me dicen que el 100% de la dosis la entrega 1.5 centímetros de profundidad.
O sea que para 20 centímetros de profundidad, ¿cuánta dosis le está llegando? El punto de mayonización, o sea, el 100% lo entregó a 1.5 centímetros. O sea que a 20 más o menos, ¿cuánto porcentaje de dosis le está llegando? Por ahí un 2%. Entonces, ¿qué significa? Pues que para llegar a dar aquí la dosis del 100%, ¿cuánto tendría que recibir lo que está por aquí pegadito a la piel? 100%. Si allá me tiene que llegar el 100%, está recibiendo por ahí el 600, 800%. Por lo tanto, pues me estoy tirando todo lo que está aquí para allá para poder dar la dosis acá. Si le doy listo, entonces uno lateral por un lado y uno lateral por el otro. Entonces, bueno, para que me llegue aquí, listo, ya lo que está a los lados ya no está recibiendo el 800%, sino me recibe por ahí el 200%. ¿Por qué? Porque a 1.5 centímetros de profundidad, aquí la radiación entregó el 100% y empieza a decaer la atenuación. Entonces, lo mismo, para que yo concentre el 100% de la dosis acá, pues voy a tener que darle muchísima dosis de entrada por cada lado al paciente. ¿Dónde tengo menos órganos que se me atraviesan? En la parte posterior, ¿cierto? ¿El equipo gira? Sí, ¿cierto? Entonces, pues, lo más lógico y lo más fácil es le hago un campo posterior al paciente. ¿Qué tengo aquí detrás pegado? Músculo. Y después, la media. la columna. Entonces, pues, de una le estoy dando la dosis a la columna. Entonces, lo más fácil siempre es un campo directo posterior en técnicas convencionales. Cuando es un paciente que tiene una metástasis de este estilo y se va a irradiar con una técnica convencional, pues lo más fácil es sacar un campo posterior. ¿Por qué? Porque no se me va a atravesar el resto de los tejidos, o no se van a atravesar tanto, y pues la dosis extra, o ese porcentaje extra de dosis, ¿dónde me está quedando? En el músculo o en la piel. Y es un paciente paliativo, entonces los efectos secundarios, pues lo más seguro es que ni siquiera los alcancemos a notar a largo plazo, o si acaso le da dermatitis, listo, se palea con otro tipo de medicamento. Entonces, dependiendo de los protocolos que ustedes se quieran inventar, entonces hay gente que les hace oblicuos posteriores, entonces un oblicuo por acá, un oblicuo por acá, y le hacen un campo anterior con mucha menos dosis. ¿Para qué creen que sirve uno anterior con mucha menos dosis? Entonces, si la dosis se va atenuando cuando va entrando, ¿cierto? ¿Dónde recibiría más dosis del paciente? ¿Acá o acá? ¿En el 1 o en el 2? En el 2, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque aquí está recibiendo X dosis y pues igual atravesando más profundidad se va a ir atenuando. Entonces la idea de poner menos dosis en un campo anterior pues es ayudar a contribuir en la distribución de dosis y pues que se concentre mucho más el 100% de la dosis en todo el cuerpo vertebral o en toda la lesión. Entonces uno siempre en radioterapia lo que hace es buscar múltiples entradas para que el 100% de la dosis se me concentre en el volumen tumoral o en el volumen blanco, que en este caso pues es la vértebra de este paciente. ¿Qué es lo que me dificulta poder inventarme? Por ejemplo, aquí lo ideal, pues si quiero me invento 10 campos alrededor del paciente, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces así pues le distribuyo a todo lo que está alrededor mucha menos dosis y el 100% se me concentra todavía en la mitad. ¿No creen que sería como más fácil? ¿O no? Como más fácil no, es más complicado de planear, pero pues para el paciente sería mejor, ¿no? Menos dosis dispersa, menos dosis a recibidos sanos. ¿Por qué creen que eso no se puede hacer? ¿O no se hace? Dañar más órganos, va a arriesgar más órganos. Pero si estoy distribuyendo la dosis en dosis más chiquitas por todo lado y que el 100% se me concentra acá. Por tiempo. Por tiempo, porque es un paciente que ya viene en la mala y pues no, lo más seguro es que no aguante el tiempo que se demora el tratamiento quieto. Y si de por sí vamos a darle una dosis alta localizada en un punto muy específico entre la columna, que aunque el paciente se me mueva, pues puede que hasta yo termine generando el mal peor a la patología que ya tiene. Entonces los tiempos de tratamiento son muy importantes en radioterapia. Y eso es una razón por la que el IMRT como tal puro no se usa. Si a este paciente le hiciéramos IMRT 100% sería más o menos eso, 10 campos de tratamiento y se vuelve un tratamiento de 15-20 minutos. Y pues un paciente con las manos arriba, si ustedes allá se están dando cuenta que la posición no se ve tan cómoda, no es tan cómoda la posición, pues 20 minutos con los brazos arriba nadie se va a aguantar ahí quietico. Nomás con la respiración el paciente va a tener movimientos leves, ¿no?
Entonces, el tecnólogo 1, bueno, se me olvidó. Si hacíamos lo primero que ustedes decían de campos laterales, ¿qué pasa si la paciente deja los brazos a los lados? Radio los brazos. Radia los brazos y ya el grosor que tienen que traspasar el as no es de 20 centímetros, sino de 23, 24, 25, dependiendo de qué tan gordos sean los brazos del paciente, ¿no? Entonces, en ese caso, el brazo se me convierte en un órgano a riesgo. Y pues, la forma fácil de que no sea un órgano a riesgo es subarle los brazos al paciente y ya. ¿Qué pasa si el paciente no puede subir los brazos? Porque por la compresión no puede subir los brazos, perdió la movilidad del cuello hacia abajo. Pues yo le iba a hacer un campo posterior, entre los brazos pues no me importa para nada, ¿cierto? Porque yo iba a hacer un campo posterior, entonces no pasa nada. Entonces en este caso, el tecnólogo escogió esta forma de localizar al paciente porque dice, estamos en un centro de radioterapia moderno y el médico va a pintar el PTV que vamos a irradiar, entonces lo más seguro es que esta paciente sea candidata para hacerle BIMAT, que me imagino que ustedes vieron que era el BIMAT el semestre pasado, que era radioterapia con arcos, ¿cierto? ¿Cómo? Radioterapia con arcos, ¿o no? Con arco en serio. No, con arcos. No. Arcos en seno, aquí no hablamos de arcos en serio. Entonces, uno, la paciente, listo, en la simulación vamos a escoger la forma de acomodar la paciente, ya dijimos brazos arriba, pues porque si por X o Y motivo necesitamos poner campos laterales, o que el equipo gire mientras da dosis, que es el BIMAT, pues los brazos no se conviertan en un órgano a riesgo. Dos, se le busca también mejorarle un poquito la estabilidad de la pelvis, colocándole un cojín popliteo. Se le colocan las fiducias, ahí no se alcanza a ver en la foto pues porque están sobre el pecho de la señora y no se podía poner la foto. Pero los marcadores fiduciales entonces tienen la finalidad, no sé, ningún corte. La finalidad de indicarme cuál es el corte cero. ¿Para qué me sirve saber cuál es el corte cero? Porque si resulta y pasa que yo le puse, por ejemplo, las fiducias de aquí a la señora, ¿cuántas vieron ustedes que le ponían? ¿Tres? Son tres, ¿cierto? Donde cruzan los láser del tomógrafo. Entonces va una en el centro y una a cada lado. Entonces, un ejemplo, esta señora le quedaron las de los lados en las axilas y las entradas aquí en el manubrio externo. Entonces, ¿qué pasa si la lesión es en T9, T10? Pues las fiducias me sirven para, con el software de planación, que me diga, vea, desplácese hacia la parte inferior 5 centímetros, como tenemos acá, 10 centímetros, 20 centímetros, lo que toque correrse. Hacia posterior 4 centímetros, hacia los lados, por ejemplo, esta señora toca moverse hacia la izquierda 3 centímetros. ¿Qué movemos ahí? ¿El paciente? Movemos la camilla, lo que se mueve es la camilla en el equipo. Entonces, la paciente me sirve acomodarla en esta posición y que quede localizada de la misma forma todos los días, porque cuando la acuesto en el equipo, la localizo en las fiducias y a partir de esas fiducias hago estos movimientos. Cuando yo hago estos movimientos, ahí sí el equipo llegó aquí al punto cero, que es el isocentro de tratamiento. Entonces, esta señora no la vamos a irradiar con una técnica convencional, sino con BIMAT, que es radioterapia de intensidad modulada con arcos. Entonces, si ustedes se fijan acá, me dice arco 1 y arco 2. Y dicen en angulación del gantry desde dónde a dónde van. Entonces, generalmente lo que tenemos son un arco de ida y un arco de regreso. Entonces, viéndolo aquí en el corte axial, entonces lo que tenemos es generalmente un arco, no se ve, entonces tenemos un arco de ida, entonces gira en el sentido de las manecillas del reloj, y luego un arco de regreso. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque lo que va a hacer el equipo es modular el haz mientras va girando. Entonces el equipo va irradiando y mientras va irradiando, va girando, va moviendo los colimadores multiláminas, va modulando el haz y lo que hace es intentar evitar los órganos a riesgo en donde están atravesados directamente en la trayectoria y pues dejar el paso del haz libre cuando no tenemos órganos a riesgo. Entonces un ejemplo es que cuando el equipo está aquí bien abajo, pues lo más seguro es que deje entrar toda la dosis de una. Cuando vayamos aquí en la parte lateral, en este caso como aquí tenemos aire, lo mismo, va a dejar entrar mucha dosis. Pero cuando el equipo vaya por acá, como tenemos parte del hígado todavía, entonces pues lo más seguro es que deja entrar menos dosis y modula el haz para que pues el 100% se me siga concentrando aquí sin darle una dosis muy elevada al hígado. Entonces lo que hace es dar dosis, pues digamos por ejemplo aquí como no la puede dar toda acá, pues lo más seguro es que mientras va en esta angulación, pues va a entregar más dosis y cuando pase aquí detrás del hígado, pues lo mismo, va a entregar más dosis para concentrar todo, digamos de manera uniforme sobre todo el volumen tumoral.
Aquí vemos entonces en los tres ejes, sagital, axial y coronal, en donde se está concentrando el 100% de la dosis, que es de color azul. Entonces aquí vemos 100% de la dosis es de color azul, 105 es de color verde. Entonces todo, digamos, los puntos que reciben el 100% y los puntos calientes, todos están metidos dentro del PTB, ¿cierto? No hay nada que ustedes vean por ahí azulito por fuera, ¿no? ¿Cierto? Nada, o sea que todo lo que está fuera del PTB, no, nada, absolutamente nada, alcanza a recibir el 100% de la dosis. Entonces ahora la historia clínica de la paciente ahí como para acabar de complementar la vida de la paciente. Entonces vamos a ir a ver la columna. La prescripción del médico es que el 95% de la dosis, que el PTB esté cubierto por el 95% de la dosis. La dosis ya la habíamos dicho, ¿no? 2000 centigrays, que es lo mismo que 20 grays, en 4 por sesión, 5 sesiones. Y aquí nos dice, entonces la paciente tiene cáncer de pulmón, posoperatorio, se le hizo una decompresión más laminectomía a nivel de T9-T10, completó radioterapia a nivel de columna dorsal, 5 fracciones, sin mejoría del dolor en la columna. Entonces, esta paciente la estamos reirradiando. Ya se le había hecho el tratamiento convencional que pintamos ahorita y por eso ahora se le está haciendo radioterapia con BIMAT. Entonces, por eso es que se le hizo con una técnica de tratamiento diferente, no la técnica convencional, porque la señora ya se había irradiado previamente. Y pues aquí vemos que aparte que ya la habían irradiado, ya le habían hecho la minectomía, o sea, no le sirvió un carajo los tratamientos previos. Y pues lo más seguro es que no funcione tampoco esta vez. Entonces, es un paciente muy paliativo. Importante tener en cuenta que dar la dosis, y así sea una dosis muy alta, lo que sea, cada paciente es diferente, ¿listo? La biología de cada paciente es diferente y puede que lo que a un paciente le cure el cáncer como tal, a otro paciente le hagamos lo mismo y no le hagan ni cosquillas a la lesión. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son diferentes, todos los pacientes son diferentes. Y adicional a eso, vean, la señora trae una resonancia de cerebro donde tiene dos lesiones metastáticas de 11 milímetros y 1 milímetro a nivel frontal con edema vasogénico. O sea, también tiene lesiones cerebrales. O sea, lo que les digo, es una paciente muy terminal. Cefalea. ¿Qué más tiene? Tiene en el cuarto arco costal otra lesión. Y ya. También tiene cervicales. Listo. ¿Dudas de algo de lo que acabamos de ver? Pero ustedes siguen que la intensidad modulada, IGRT, IMRT. MRT, sí. Vamos a ver la simulación, hacemos un break de 10 minutos y luego la primera exposición. ¿Listo? Lo que acabamos de ver de la urgencia, lo único que les voy a preguntar en el parcial es cuáles son las dos urgencias de radioterapia. ¿Listo? Y esta simulación sí les va a salir en el parcial. Entonces, simulación de radioterapia e inmovilizadores. Primero, ¿cuál es el objetivo de la simulación? Entonces, determinar la posición del paciente para el tratamiento. Posición e inmovilización, ¿no? Si la posición del paciente me requiere inmovilización, pues le toca al tecnólogo de simulación hacer el inmovilizador, sea personalizado o sea estándar. Elaborar los soportes inmovilizadores necesarios para asegurar la reproducibilidad del tratamiento. ¿Por qué reproducibilidad? Porque si el paciente tiene 1000 sesiones, las 1000 tienen que acostarse de la misma manera. Los tratamientos más largos son de 35, 37 sesiones, los de próstata, que ya casi no se hacen de ese fraccionamiento, pero digamos es un tratamiento largo. Por lo tanto, el paciente a las 37, 38 sesiones se tiene que acostar de la misma manera. Y es responsabilidad del tecnólogo de simulación pues que la manera sea reproducible. No es que este señor me queda como con una mano para arriba, la otra para abajo y una pierna encima de la otra, pues eso no es reproducible, ¿no? Entonces la idea es que sea pues un posicionamiento estandarizado para todos los pacientes. A no ser pues las excepciones como lo que les dije anteriormente, que el paciente que definitivamente no puede alzar los brazos, o el paciente que no tiene una piernita, entonces son cosas como aparte, ¿no? La función
el objetivo de la tomografía es obtener datos anatómicos del paciente para llevar a cabo la planeación en el sistema de planeación de tratamiento. Eso es lo más importante, obtener los datos anatómicos del paciente. ¿Por qué? Porque pues sin datos del paciente yo no tengo cómo planearlo en el software, ¿no? Tipos de simuladores, el convencional o 2D y el 3D, que es la tomografía, que convencional ya no se hace en ninguna parte del mundo, es como por historia ahí que lo pongo, pero en realidad eso ya no se hace. Y ahora como se hacía la radioterapia hace unos 20 años. Entonces, del equipo convencional de simulación, no sé si ustedes rotan en cancerológico, ¿cierto? Este equipo este es el equipo de cancerológico, no sé si lo tengo por allá guardado en algún lado, si lo desmontaron, yo creo que ya lo desmontaron. Entonces, las partes, el gantry, digamos que aquí es un gantry descubierto, y este es el emisor, el tubo de rayos X, digamos, un portachasis, aquí donde vamos a localizar el chasis para tomarle las imágenes al paciente, un colimador giratorio, entonces yo puedo girar esto igual como si fuera un equipo de radioterapia, y una mesa plana. ¿Por qué la mesa plana? Es fija. ¿Por qué la mesa plana? Con lo de los centros. No. ¿Qué me importa en la simulación? Ah, Reproducibilidad diaria del tratamiento. ¿Cómo son las camillas de los equipos? Planas, cóncavas, convexas, ¿cómo son? Plano. Planas. Entonces, pues por lo tanto el simulador tiene que tener una mesa plana para que sea igual a la del equipo. A pesar de que aquí yo le estoy tomando únicamente imágenes al paciente, hay que tener en cuenta que igualito a como me quedo aquí, es como va a poner todos los días el tratamiento, por lo tanto el simulador tiene que tener las mismas condiciones del equipo de radioterapia. Entonces, 1, la mesa plana, 2, el colimador giratorio, pues aquí el portachasis para tomar las imágenes, y lo que ustedes acaban de decir, todas las partes giran alrededor de un isocentro. Por lo tanto, en la sala de simulación también tenemos unos láser calibrados para que coincidan con el isocentro del equipo. O sea, va a ser un punto virtual con respecto al cual giran todas las componentes del equipo. Es un equipo de rayos X con fluoroscopia, y lo que hace es ayudar a determinar tamaños de campo de tratamiento, así como los ángulos para cada uno de los campos de entrada sobre el paciente. Así era como se hacía la radioterapia antes. Entonces, un ejemplo, esta paciente de aquí le vamos a hacer un tratamiento de cuello uterino. Entonces, en el tratamiento de cuello uterino, el límite de campo superior es entre el E4 y el E5, límite inferior 1 centímetro por debajo de las tuberosidades isquiáticas, y los límites laterales 2 centímetros afuera del agujero pélvico. Entonces, ¿cómo yo calculo eso? Pues cojo la regleta que tiene el equipo y simplemente la abro, la cierro. Entonces, el equipo está calibrado para que sobre el isocentro me proyecte que cada uno de estos cuadritos es 1 centímetro sobre el isocentro. ¿Por qué me importa la distancia sobre el isocentro? Porque ustedes ya conocen algo que se llama magnificación, ¿cierto? Entonces, si yo pongo una cosa aquí a 100 centímetros, pues se va a ver de una manera. Pero ¿qué pasa si pongo el mismo objeto acá? Cuando yo lo tome aquí en la imagen, ¿se va a ver igual o se va a ver diferente? diferente. ¿Cómo es una proyección para escafoides, una mano? Escafoides. ¿Y cómo acomodan al paciente para que se magnifique la imagen? Se sube el paciente, ¿cierto? Se sube la mano del paciente y se deja el chasis fijo, ¿cierto? Entonces generalmente uno le pone algo debajo, aquí el chasis, y que me queda aquí la mano arriba. ¿Para qué? Para que se magnifique la proyección de la mano, o sea que la mano se vea aumentada en la imagen. Entonces, por eso me importa que el paciente quede bien localizado en el isocentro, porque si yo lo alejo o lo acerco al isocentro, pues va a haber magnificación. Y si se magnifica, pues ya esto no me va a coincidir. Entonces esto es importante porque está calibrado para que a 100 centímetros de distancia, cada uno de estos punticos me coincida con 1 centímetro. Entonces así yo puedo calcular que aquí tenemos 5, tenemos 10 centímetros en X, y estos están dobles. Los de en Y son de A2. Entonces tenemos 2, 4, ¿qué? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 centímetros en Y. Entonces desde acá hasta acá tenemos 16, desde acá hasta acá 10, y ahí yo ya tengo el tamaño de campo para ese paciente. Entonces en el campo anterior para ese paciente necesito un campo de Y16 y de X10. Adicional a eso, también ¿para qué me sirve? Para calcular las protecciones personalizadas o las protecciones fijas que yo tengo que hacer para ese paciente. ¿Qué me va a proteger de este paciente si lo que me importa es irradiar aquí el agujero pélvico donde está el cuello uterino? ¿Qué no se debe irradiar? El hueso, ¿cierto? Porque el hueso está sano. Entonces protegemos generalmente las crestas ilíacas y protegemos cabezas femorales.
Entonces generalmente lo que uno pone ahí está pintado sobre las cabezas femorales, pero generalmente lo que uno pone son unas protecciones de este estilo. Cuando se hacían las estándar, digamos, en los equipos que no sé si aquí está la imagen, igual lo tengo en esta presentación, pero uno ponía bloques de cerrojen amarrados a una lámina de acrílico y pues los acomodaba para que se proyectaran más o menos a esta distancia sobre el paciente. También uno podía medir, ¿no? Entonces yo decía 3 hasta el lado y de aquí hasta abajo 2, 4, 6 centímetros. Después 3 y 6 y una diagonal y listo. Yo lo acomodaba fácil, ¿no? O sea, digamos que eso con el día ya se volvió muy práctico y muy fácil, muy de rutina más bien. O pues en los aceleradores modernos ustedes vieron que era un colimador multilámina, ¿cierto? Entonces el colimador multiláminas, pues las multiláminas van a tomar la forma de la protección y a mí no me toca meterme a hacer nada en el equipo. Esto era la única funcionalidad de un equipo de radioterapia 2D, de simulación, perdón. ¿Cuál era el problema? ¿Qué información me falta ahí del paciente? Aquí yo ya tengo el tamaño de campo listo y sé que aquí hay hueso y que aquí hay hueco pélvico. ¿Qué información me falta del paciente? Para hacer la transición, ¿qué me falta? A lo que vamos a ver. Si un ejemplo, supongamos que chambosamente que este es el cuello uterino, el cuerpo vertebral. ¿Cómo sé yo dónde está? Acá. ¿A qué profundidad está? Si lo tomo en la lateral, igual tú alcanzas a ver, por ejemplo, esta es la lateral. ¿Tú ves aquí el cuello uterino? ¿Ves la vejiga? ¿Ves el recto? No se ve nada, ¿cierto? Entonces lo que se hacía en esa época pues era proteger lo que alcanzábamos a ver. Entonces en la placa lateral generalmente lo que se cubría era la parte posterior del sacro y los genitales. Pero no teníamos a ciencia cierta pues una localización ni del recto, ni de la vejiga, ni del cuello uterino. Por lo tanto los límites de dosis pues eran más bajitos, o sea, se daban 23 sesiones de tratamiento o 10 sesiones de tratamiento, pues porque usted no sabía en realidad a qué profundidad estaba irradiando el cuello uterino de la paciente, ni en realidad pues qué era lo que estaba pasando entre el paciente. Por eso, cuando se empezó a usar la simulación por tomografía, pues digamos que todos los equipos 2D pasaron a segundo plano, se dejaron de usar, porque el simulador 3D, bueno, es características del equipo, es un tomógrafo con mesa plana, en fibra de carbono. Bueno, mesa plana, ¿por qué? Ya dijimos, ¿cierto? ¿Por qué? Para que sea replicable. Replicable porque tiene que ser igual a la del equipo. ¿Cómo son las mesas de los tomógrafos de diagnóstico? Concavas. De diagnóstico. No, son Cóncavas. Concavas. ¿Cierto? Tiene una concavidad para que el paciente quede recostado. En radioterapia eso no me sirve porque el equipo de radioterapia es con mesa plana. 2. Me dice que la camilla es en fibra de carbono. ¿Por qué en fibra de carbono? para que pasen los rayos X. Para que no atenúe las de rayos X. Muy bien. Entonces, tenemos las características de la mesa plana para que sea igual al acelerador y de fibra de carbono para que atenúe muy poco el haz. Segundo, apertura de gantry entre 80 a 100 centímetros. ¿Cómo es la apertura por medio de un equipo de diagnóstico? 65 centímetros más o menos. ¿Por qué el tamaño del gantry, o sea, el agujero por el que entra el paciente, tiene que ser más grande en radioterapia que el de diagnóstico? Para los inmovilizadores. Para que el paciente quepa con todo de inmovilizadores. No voy a entrar solo el paciente, sino aquí ya nos toca meterlo con todo de inmovilizadores. Y al igual que el simulador 2D, tiene 3 láseres externos que sirven para el posicionamiento del paciente. Uno pues nos ayuda a localizarlo, digamos, de forma correcta, que esté derecho, que esté bien alineado. Y 2, para localizar las fiducias. Muy importante, el simulador tiene conexión directa con el sistema de planeación y las imágenes son enviadas hacia el planificador. Entonces, aquí vemos un equipo de tomografía, este es el de centro de control de cáncer, aquí vemos la camilla plana, en fibra de carbono, este tiene 100 centímetros de apertura de gantry, es multidetector, muy importante en simulación, nunca se angula el gantry. ¿En qué estudios ustedes angulan el gantry para imágenes diagnósticas? Para todo lo de cráneo, ¿cierto? Generalmente uno la alinea con la base del cráneo. En radioterapia no le sirve para nada una imagen angulada. Apenas usted le envía el software de planificación, le va a decir esta imagen viene en una configuración que no es la adecuada y se la rechaza. Ni siquiera la deja abrir para verla. ¿Por qué? Porque en radioterapia lo que se hace con las imágenes en general, sean 2D o sean 3D, es simplemente sacar la información, lo que decía acá, información de los datos anatómicos del paciente para llevar a cabo la planeación.
¿Y cuáles son los datos anatómicos del paciente? ¿Cuál es la información que me da un tomógrafo? En escala de grises, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se llama la escala de grises de un tomógrafo? Hiperdenso, hipotenso. ¿Y cómo se llama? Isodens. No, la escala en tomografía tiene un nombre Ah, únicamente. ¿Son unidades qué? Ajá. Unidades Hounsfield, ¿cierto? Y las unidades Hounsfield yo las puedo relacionar en radioterapia con una curva de densidad electrónica. ¿Qué es la densidad electrónica? Pues qué tantos electrones tiene cada uno de los átomos en general de lo que yo estoy mirando ahí. Entonces, yo sé que en unidades Hounsfield, por ejemplo, el blanco que corresponde a la densidad ósea está más o menos, creo que es el más 1000, el aire el menos 1000, y pues ahí intermedio tenemos todo el resto de estructuras, ¿no? El cero es el agua, ¿cierto? Entonces, eso es la densidad electrónica de los tejidos. Luego yo lo paso a unidad de Hounsfield, que será X número. Entonces, cuando yo voy a mi planificador, el planificador, lo que va a hacer, el TPS, lo que va a hacer, él no dice esto es un hueso, esto es un músculo, aquí atrás hay un riñón, esto adelante es músculo, esto es grasa. No, el software lo único que dice es esta densidad electrónica de este píxel corresponde con la de hueso. La densidad electrónica de este píxel corresponde con la de líquido. ¿Por qué? Porque él solo se guía por unidad de Hounsfield. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el software de radioterapia, el software de planeación, es intentar calcular, por algo que se llaman métodos de iteración, cómo se atenúa la radiación en cada uno de los tejidos. ¿Y cuáles son los 4 tipos de interacción que pueden hacer los fotones? Mandamos el haz aquí, ¿cierto? Y aquí es dentro del paciente. Y la vez pasada dijimos que apenas entra, ¿cuáles son los 4 que puede hacer? Entonces tenemos Compton, producción de pares, dispersión de Rayleigh Fotoeléctrico. y fotoeléctrico. Entonces el software de radioterapia lo que va a hacer es, con la densidad electrónica de cada uno de los píxeles que compone el paciente, va a empezar a intentar calcular por la probabilidad qué es lo que está pasando entre el paciente. Y ese es un proceso computacional supremamente complejo que tarda horas. Y pues lo único que hacemos nosotros es modelar matemáticamente lo que pasa en la realidad. Porque nosotros tenemos cómo saber en realidad que el fotón que entró aquí hizo Compton. ¿Podemos saberlo? No. No, ¿cierto? Pero ustedes, yo me imagino que vieron, aunque sea una planeación de radioterapia el semestre pasado, y uno veía que aquí, si esta era la próstata, uno la veía ahí de color rojito porque recibía el 100% de la dosis. Porque eso me dice el software y yo le creo al software. Pero el software, pues, para poder calcular eso, en realidad lo que él hace es, a través de toda la matriz de píxeles que componen al paciente, calcular uno a uno la probabilidad de interacción de la radiación, qué tanta energía va dejando en cada uno de los píxeles, hasta calcular cómo se absorbe pues, en el PTB. Y acuérdense que no es solo el paso de la radiación, sino también toda la radiación dispersa que se genera alrededor de ese punto. Entonces, por eso es que los cálculos son tan demorados en radioterapia. Depende netamente de la probabilidad. Igual cuando veamos los algoritmos de cálculo por encimita, se van a dar cuenta. Digamos, los equipos Selecta utilizan algo que se llaman métodos Monte Carlo. Los métodos Monte Carlo lo que hacen son intentar modelar una función de probabilidades. Entonces es como decir, si ustedes tienen un dado, ¿qué hay posibilidad de que cuando yo lo tire me salga el 6? Una. ¿Una entre cuántas? Entre 8. ¿Cuántas caras tiene un dado? 6. 6. Entonces la probabilidad de que me salga el 6 es una entre cuántas? 6. Entre 6, ¿cierto? Puede que yo lo tire una vez y me salga el 6 de una, puede que yo lo tire 100 veces y no me salga ni una vez, ¿cierto? ¿De qué depende? Probabilidad. De la probabilidad. Pues si el dado está bien hecho, no pesa más por un lado que por el otro, depende de la probabilidad, ¿cierto? Entonces puede que usted diga 1 entre 6, pero en la práctica no es así, porque puede que con un solo lanzamiento yo la saque, o que puede que yo lo tire 6 veces y las 6 veces saque el 6, depende de qué probabilidad. Entonces los métodos Monte Carlo, que se los inventaron para calcular las probabilidades de que usted gane o pierda en un casino, a nivel atómico, a nivel más, digamos, más a mayor escala, lo que hacen es modelar el paso de fotones que componen el haz. Lo que hace es calcular miles de millones de veces el paso de este haz de fotones a través del paciente y a partir de eso modelar una densidad de probabilidad. ¿Qué es la densidad de probabilidad? Que si yo cogiera mi dado, ese dado del que estamos hablando, y yo le empiezo a tirar 1000 millones de veces, pues después de 1000 millones de veces le va a decir, vea, la probabilidad de que le caiga el 6 es del tanto por ciento, del 1 es tanto por ciento. ¿Por qué? Porque no todo va a tener la misma probabilidad, ¿cierto? Todo depende de qué, de su dado que usted tiene en ese momento y que está tirando. Por eso cada paciente es diferente y cada paciente me toca calcularlo uno a uno.
Entonces, eso hace que los procesos de cálculo de radioterapia sean tan dispendiosos. Un cálculo de un tratamiento de próstata en un computador normal se puede demorar entre 4 a 6 horas. Y si después de 4 a 6 horas resulta que usted puso algún valor de los que necesitaba ahí mal, pues le toca vuelva a poner a calcular y son otras 4 a 6 horas. Entonces, puede que usted acostar al paciente, en tomarle la tomografía se demore 10 minutos, si usted le rinde mucho, pero en planeación se va a demorar un montón. Y los equipos varían, tienen un método Monte Carlo, digamos que simplificado, es más rápido que el de Electa, con menos precisión, pero digamos sirve para casos más rápidos. Y el último software que se llama Curos utiliza la ley de transporte de energía de Boltzmann, que lo que hace es más difícil porque intenta resolver la ley de transporte de energía a través de, digamos, de toda la estructura del paciente. Entonces, como tal, sí está resolviendo una ecuación matemática y está calculando píxel a píxel cómo se distribuye la radiación y la dosis absorbida por cada uno de los píxeles y la energía que pasa entre píxel a píxel. Entonces, pues también es demorado. Y eso hace que sí o sí hoy en día yo dependa de la simulación 3D. ¿Por qué? Porque la simulación 3D es la única que me da la información de esto, que es la densidad electrónica de los tejidos en unidades Hounsfield. Sin las unidades Hounsfield, el software no tiene cómo calcular todo eso que les acabo de decir, porque no se lo puede inventar. Entonces, en la actualidad las técnicas de tratamiento utilizan la tomografía computarizada, porque es la única forma de analizar la densidad electrónica del paciente y lograr hacer una planeación del tratamiento lo más acertada posible. Nunca 100% acertada, porque ya dijimos que todo depende de la probabilidad y lo que estamos haciendo es simular qué es lo que pasa dentro del paciente. La simulación 2D hoy en día no está aceptada como método de simulación y pues digamos que a nivel de ley no es válido para simular un paciente tener simulación 2D, todo tiene que ser 3D. Así es el tratamiento más convencional de la vida. Estos ya sin movilizadores, entonces ya digamos que esto es para la próxima. Dejamos hasta aquí, hacemos un break de 10 minuticos y arrancamos con la exposición, ¿listo? Entonces son las 4:50, a las 5 nos vemos aquí otra vez. Una masa voluminosa. ¿Cuál es el...? No sé si enseña Extremadamente voluminosa, pero que si la aplica la velocidad que le da al médico, precisamente le disminuyó muy poco, le disminuyó 5 milímetros, disminuyó esa masa en 6 meses. Y él explica a los pacientes que ya no se le puede hacer más nada, sino solamente observar, cómo seguir viendo su como seguimiento y esperar si en 12 meses sacar una biopsia, cómo sigue la patología de la masa. O sea, eso fue lo que entendí en una parte. Eso es por lo que yo le acabo de decir, que el daño que se acumula por la radiación, pues digamos que no se puede volver a administrar terapia, entonces ya de manera, si les sirvió o no les sirvió el tratamiento, pues ahí sí depende de cada paciente. Pero de que sí es eficaz en algunos, bueno, no en todos los pacientes, en algunos, no todos. Igualmente hay como una tabla de exposición que hicieron con pacientes, sacaron varios pacientes de Australia y de Países Bajos también, donde una tasa muestra probablemente que el CRP es un 90% de eficaz para ese tratamiento, pero igualmente sigue siendo eficaz, mejor tratamiento para pero dependiendo de algunos factores. Sí, pero eso sí, o sea, y voy a hablar de anatomía de riñón también. Sí, voy a tomar una agüita.